Estamos en estas entrevistas especiales del Eco de Tandil sobre saber, economía del conocimiento, y hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial con el ingeniero Andrés Díaz Pase. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo Bueno, bien? gracias por estar acá. Dije un término que es inteligencia artificial, pero me imagino que hay como mucho sobre la temática y es difícil también meterse. ¿Cómo llegas vos a este mundo? Bueno, en parte sí es medio raro, creo que el recorrido de todos es un poco a veces particular. Yo aprendí algo de lo que se llamaba inteligencia artificial, o se conocía como inteligencia artificial por el 2000, más o menos 2000, 2010, que era un tipo de inteligencia artificial bastante rígida o que tenía problemas para resolver problemas grandes porque enseguida se quedaba sin poder de cómputo. Después seguí trabajando en software, pero ya un poco más alejado de lo que es inteligencia artificial. Y ya, diría, un poco antes de la pandemia, esta parte ahí ya los avances en inteligencia artificial habían cambiado mucho, había como una movida mucho más poderosa, con muchas más herramientas, con estos grandes gigantes tipo Google y Microsoft empujando ese área. Así que ahí volví a reconectar y bueno, y a trabajar mucho más en proyectos como más desafiantes o más Claro. reales en eso, hasta estos, para 2 años que empezaron a salir todos estos de los LLMs, Claro. y ChatGPT que hizo también como otra ola de avances, pero el avance o mi acercamiento ha sido más en los últimos años. ¿Y pasó algo en particular antes de la pandemia que vos notás que ahí también el tema de la inteligencia artificial empezó a tener más auge? Ya venía con un poco Sí. de empuje, en parte, como decía, apoyado por este tipo de empresas que le estaban metiendo mucha investigación y mucho dinero y con plataformas de cómputo que podían hacer cálculos y analizar problemas que antes estaban bastante limitados. Eso fue lo que pasó. La pandemia creo que para muchos fue que uno tenía mucho tiempo en su casa como para investigar cosas nuevas, y hay varios colegas que yo conozco que también dijeron, no, bueno, me especialicé en este área, Claro. o me puse a mirar, o me dio más tiempo, y eso hizo, en mi caso fue un poco así también. Claro. Sí. Y bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy? Me imagino que hablar de inteligencia artificial es como muy vago, pero sí hay como mucha cuestión más puntual cuando nos ponemos a ver determinadas cuestiones que se hacen. Sí, sí, hay mucha como magia en la inteligencia artificial, de decir, es un robot que va a reemplazar al humano, que puede razonar, que puede tener sentimientos. Yo preferiría no entrar en esa discusión. Creo Claro. que lo que sí pasa es que, especialmente de hace más o menos 2 años a esta parte, con el surgimiento de estos que llaman LLMs o modelos grandes del lenguaje como ChatGPT y todos sus clones, Sí, sus como, derivados de las otras claro, empresas. que lo que han hecho es mostrar que puede generar respuestas o puede procesar datos de distinto tipo texto, imágenes, videos, audio, y responder de una forma que suena bastante parecido a lo que haría un humano. Yo creo que eso es lo que ha abierto muchas aplicaciones, y también es lo que da esta idea de que es algo, es como un humano paralelo o algo ciber. Yo no estoy seguro que sea tan así, pero desde lejos, cuando uno lo ve, sorprende, ¿sí?, las cosas que se pueden hacer. ¿En qué funcionalidades puede tener hoy para la vida cotidiana, más allá de lo que vos decís, de estas cuestiones que son más masivas y que las podemos ver y que las puede usar cualquier persona? ¿Para qué estaríamos hoy utilizando la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, ya desde hace varios años, pero potenciado con estos últimos desarrollos, lo que está apuntando es a poder hacer sentido de volúmenes muy grandes de datos y tratar de extraer tendencias, hacer predicciones. Eso es algo que a los humanos no se nos da muy bien, y estas herramientas pueden hacer eso, ¿no? Pueden analizar muchos datos, encontrar ciertos patrones y en base a esos patrones hacer predicciones. Y más acá ya los han transformado en lo que se llama asistentes, que todas esas predicciones que hacen las meten, por ejemplo, en texto, y son capaces de llevar o de simular que llevan conversaciones con nosotros. Creo que ese es el campo que más aplicaciones está teniendo hoy por hoy: hacer predicciones y acercar esas predicciones a lo que se llama un lenguaje natural para los humanos, ¿no? Como es el texto, como es los videos, como es el audio, y eso lo hace mucho más cercano por cómo funcionamos nosotros. Todo ese tipo de asistentes son las aplicaciones que hoy todas las empresas están tratando de desarrollar para distintos dominios, Claro. ya sea para salud, para banca, para shopping, para educación. Y pienso en dos cosas. La primera es, todo el tiempo escuchamos, no, tenemos que entrenar a la inteligencia artificial. ¿Qué sería eso para la persona que no entiende nada del tema? Entrenar le llaman a este proceso en el cual, a partir de muchos datos o de un conjunto interesante de datos, yo hago que la inteligencia artificial trate de descubrir, o eso se llama entrenar,
patrones ahí, en base a eso hacer predicciones sobre datos que nunca vio. Claro. Entrenar es eso. A veces, hoy por hoy, lo que pasa es que muchos de estos modelos vienen preentrenados. Por ejemplo, cuando uno habla con ChatGPT, Microsoft o alguna de estas empresas ya lo preentrenó, y lo que nosotros hacemos a veces es adaptarlo un poco o enfocarlo un poco en ciertas cuestiones que nos interesa para nuestra aplicación, pero no lo estamos entrenando desde cero, ¿sí? Hace muchos años, cada vez que uno hacía un modelo había que entrenarlo desde cero, y cada vez menos se entrena desde cero, y se trata de tomar algo preentrenado y ajustarlo al problema que se quiere tratar. Pero sí se habla mucho de eso, de entrenarlo, de hacerlo aprender o hacerlo inferir cosas a partir de datos. Pero básicamente el combustible de estos son siempre los datos, que hoy tenemos en abundancia. Claro, eso, pienso que hace 20 años atrás o 10 años atrás la cantidad de datos que había, y por ahí la gente no entiende la palabra datos, pero no sé, desde que estamos con el celular navegándolo, ahí estamos generando datos, todo el tiempo generamos datos nosotros. Y eso hizo también la posibilidad de expandir tanto este tipo de modelos. Sí, de hecho hay como dos tipos de datos. Hay datos que generamos los humanos cada vez que usamos el celular, cada vez que compramos, cada vez que hacemos un clic, cada vez que generamos datos como humanos, pero también hoy hay un montón de datos que se generan automáticamente, por ejemplo, por sensores. Claro. Si yo tengo un sensor en mi casa, una cámara, algo en el auto, todo eso genera datos. Y de hecho se dicen que los datos generados por dispositivos, como el dispositivo no tiene los problemas de la persona que duerme, que come, que tiene el dedo más lento, es más el volumen de datos que se generan automáticamente desde dispositivos que el que una persona puede generar. Pero esa es toda la bolsa de datos que hoy está disponible, y que la mayoría de estos desarrollos con inteligencia artificial usan para hacer sus predicciones. O sea, todo el combustible ha sido, todos estos datos que se han ido acumulando, como vos decís, desde hace, no sé, 10 años a esta parte, eso es el combustible que posibilita que hoy los modelos con AI parezcan tan sofisticados o sean tan sofisticados. Además de tener todas estas potencialidades, me imagino que también hay como luces de alerta en algunas cuestiones, ¿o no? Y sí, porque bueno, si uno dice si un modelo de inteligencia artificial está entrenado con datos, en parte de su secreto o de sus sesgos o de lo que puede llegar a ser, depende de la calidad de esos datos. Claro. ¿Qué datos le dieron? ¿Con qué datos lo alimentaron? ¿Esos datos los verificó alguien? Bueno, ahí entra toda una discusión de eso, de con qué datos yo estoy entrenando o especializando un modelo de inteligencia artificial, y creo que ese va a ser uno de los próximos desafíos, ¿no? De tratar de controlar con qué datos se entrenan, o cómo saber si lo que está contestando o prediciendo alguien que hace una aplicación que tiene inteligencia artificial, en base a qué datos los utilizó. Contesta eso. ¿Sí? Hay como mucha, no diría temor, pero al menos hay como bastante discusión sobre eso, ¿sí? Porque es el punto neurálgico. ¿Y se puede salvar esa discusión, me imagino, o no? O es complejo, porque digo, cuando le preguntamos, como vos decías recién, al ChatGPT, alguna cuestión normal, si bien nos dice que habría que consultar a fuentes locales, de acuerdo, te da una explicación, y se entiende que esa explicación la sacó o las trajo de diferentes fuentes que hay dando vueltas en la web. Pero si esas también fuentes son erróneas. Sí, no está saldada la discusión. O sea, hay técnicas como para enfocar y que conteste. Por ejemplo, yo digo, quiero que conteste de este material. Entonces, ¿cómo hacer para que se enfoque en ese material y le baje un poco la prioridad a otros materiales con los cuales puede estar entrenado? O si contesta ciertos temas que tenga como marcas y que no se salga de esas marcas, por ejemplo, para temas éticos. Es decir, bueno, que la respuesta que da, que se llama si ella no está censurada. Claro. Si no la censuras un poco, puede dar respuestas que en ciertos contextos pueden ser ofensivas, pueden no ser apropiadas. Entonces hay un tema de cómo de alguna forma domar esas salidas, pero es una discusión que todavía está abierta. O sea, hay avances, pero todavía diría que no son suficientes. Me imagino que con esto de las respuestas, y también no solamente con la cuestión de texto, sino también de foto, de video, qué tan debate ético se genera a partir de todas estas cuestiones, ¿no? Cómo ponemos en funcionamiento, le pedimos a la inteligencia artificial que nos devuelva algo que nosotros estamos buscando, pero que en el fondo no deja de ser una herramienta para después difundir. Pensaba en el caso de Ucrania, que utilizaba también una mujer que generada con inteligencia artificial para dar cuestiones de la Cancillería y noticias. Estamos en un momento de quiebre
que me imagino que de a poco se va a ir clarificando, porque hay también una falta de educación muy grande por parte de los usuarios que utilizamos esas herramientas. Sí, sí, es cierto. Te metí como 10 cosas en una pregunta. No, pero es cierto, hay mucho, por ejemplo, esto desafía mucho, que es la creatividad. ¿Sí? Si yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que me cree una imagen o un video, ¿qué es la creatividad entonces? Claro. Eso se plantea mucho también en educación. Si yo le puedo preguntar a alguien, a un ChatGPT, que me explique un tema, y cuando le doy una pregunta en la escuela, por ejemplo, o en la universidad, a alguien él va a ChatGPT, saca la pregunta de ahí, entonces, ¿qué es aprender? ¿No? Entonces, hay mucha discusión de si aprender es repetir algo y cruzarlo así como hacen estas máquinas, o es algo más. Entonces se genera así como un área de debate sobre eso que, como dije, no está saldada, pero también abre muchas oportunidades. Yo creo que negarse a decir no hay que censurar todo esto y no hay que dejarlo utilizar es como una calculadora, ¿sí? Obviamente que en la enésima potencia. Si una calculadora no te saca la habilidad de razonar y hacer cuentas, pero claramente te ayuda. Y esto, bueno, es una herramienta mucho más poderosa, pero uno debiera incorporarla con ese mismo tipo de actitud, una vez que se delimiten un poco mejor qué es lo que puede o lo que debe hacer o lo que se debe tomar o lo que no se debe tomar, pero es muy difícil trazar el límite. ¿Y quién lo delimita? ¿Las empresas? ¿Nosotros como usuarios? Bueno, hablemos de filosofía. Sí, las empresas yo diría que no. O sea, hay una responsabilidad ética, entiendo, en las empresas, pero bueno, por algunos temas todavía no estaría funcionando, pero sí hay iniciativas en los gobiernos para tratar de poner algún tipo de límite a este tipo de cosas. Habrán escuchado, así que ni bien salió, no sé, Italia prohibió usar ChatGPT, no estoy seguro si la prohibición es bueno, no, tampoco conozco todo el detalle de lo que se prohibió, pero sí de eso marca la idea que hay desde los gobiernos alguna intención de marcar la cancha, digamos, de que se puede usar esto y que no. Pero esto se está expandiendo mucho más rápido que la legislación. Claro, obvio. O los controles. Siempre va atrás la legislación. Y pienso que no solamente la cuestión de ChatGPT, sino también, como vos decías, salud, banca, economía diaria, no sé, los negocios, las pymes que pueden utilizar cualquier solución con inteligencia artificial. Me parece que ahí es donde nos está viendo también lo que es la transformación a partir de ese punto. Sí, sí, hay mucho lo que le llaman democratización del acceso a la inteligencia artificial, que esto ayuda mucho, porque antes, para hacer un desarrollo con inteligencia artificial había que contratar un experto y hacer un montón de cosas que llevaba tiempo. Y ahora no digo que uno no necesite de un experto, pero muchas de estas soluciones ya aceleran mucho los tiempos y entonces uno piensa, como decía alguien, que una carnicería, una verdulería o una pyme podría tener algo que le ayude en su negocio basado en inteligencia artificial sin gastar fortunas para hacer eso, porque claramente antes el nicho de la inteligencia artificial lo sigue siendo, pero era como las empresas de mitad de tabla para arriba que podían hacer esa inversión, ¿sí? Y hoy esto, a mi entender, es como que está llevando a una democratización que cualquiera podría llegar a sacarle un beneficio, más allá de los desafíos y los peligros que hablábamos recién también. Evoluciona todo muy rápido, como vos decías, y hay como un horizonte cercano de cuáles son los debates o hacia dónde va esta temática. Sí, sí hay debates todo el tiempo, especialmente en ciertas áreas que son más neurálgicas, ¿no? Por ejemplo, en salud, uno decía, si voy a usar uno de estos algoritmos para que analice imágenes y le ayude a diagnosticar al médico, cuánto es del médico como humano, cuánto es de la inteligencia artificial, cuánto le creo a lo que me dice, si llega a ver algo mal, cómo explico lo que salió mal o cómo explico lo que salió bien. Entonces hay muchos debates en eso. En educación, depende un poco el dominio. Si hay ciertos dominios donde, no sé, a veces estoy haciendo una experiencia de shopping, de comprar online, no hay tantas consideraciones si me recomendó basado en inteligencia artificial o no, pero en ciertos dominios sí se pone más crítico, porque esto se está expandiendo en todos los dominios. Sí, me imagino que es una cuestión siempre de la época, siempre que han aparecido algunas tecnologías disruptivas han generado esto, no sé, con las computadoras, con las redes sociales, con todo, siempre genera el debate, pero bueno, en este caso tiene algunas cosas y consideraciones, como vos decís, el tema de la salud, que podrían llegar a determinar también la vida de las personas. Sí. O cuestiones, digamos, de sesgo, de decir, se aplicó esta droga con estas características para este grupo de personas. O sea, por ahí a veces uno dice, bueno, la vida o la muerte, no, son cosas como más subterráneas, pero son dominios como más regulados, donde esto tiene muchas ventajas, pero todavía uno no se sabe qué desventajas tendría, o eso nos vamos a dar cuenta capaz que en un par de años, de decir, mirá, teníamos este sistema andando que hacía este tipo de predicciones y ahora en retrospectiva nos damos cuenta que no andaba tan bien o que introducía sesgos.
cuando digo sesgo es cualquier cosa que haga que se tome una decisión Claro. para un lado sin haber analizado todas las opciones o prefiriendo de alguna forma una alternativa que capaz que tiene algún tipo de costado que no estamos evaluando. Bueno, lo bueno es que estamos las personas atrás todavía de esto. Sí, tal cual. La visión que se está viendo hoy es más lo que yo creo, algunos creemos, es que debiera ser un asistente, ¿sí? Claro. Alguien que extiende tus capacidades humanas o cognitivas a cosas que vos no podés del todo atender o te mejora la productividad, pero no es un reemplazo, ¿sí? Todavía no estamos muy seguros de si es exactamente un reemplazo, sino así como que extiende nuestras capacidades, no sé, cuando uno dice quiero resumir 10 artículos, y bueno, me tengo que leer los 10 artículos y hacer el resumen, y eso tiene un valor, pero también lleva un tiempo, y a veces si alguien me pudiera resumir los 10 artículos y yo nada más tomo los más interesantes y voy a leer eso es una extensión, pero en el fondo yo estoy teniendo cierto control de lo que está pasando. Bueno, en educación uno podría pensar este tipo de cosas. Pero eso llevado muy al extremo también tiene sus peligros, ¿no? Hay que ver dónde está el gris. Claro, y vos dijiste, por lo menos yo y nosotros creemos, ¿pensás que hay gente que cree que sí va a ser un reemplazo? ¿O le potenciaría que sea un reemplazo? Yo creo que hay gente que sí, porque esto se ve tan mágico, Claro. o tan así, como me dijo esta respuesta y le acertó, que a veces uno cree que sí, que podría ser un reemplazo y que esto, no sé, de alguna forma nos va a sacar el trabajo, va a matar un montón de trabajos que hoy existen. Yo creo que eso, si uno mira la historia para atrás, siempre una tecnología disruptiva ha hecho que cierto tipo de actividades ya no se pueden hacer tan manualmente y la gente ha tenido que reconvertirse a otro tipo de actividades. Por eso yo no sé, obviamente esto promete sacar muchas fuentes de trabajo de cosas que se hacen hoy o acelerar o que se requiera menos mano de obra. Hay que ver cómo se va llevando eso y cómo se reconvierte, pero no sé si va a pasar o no, pero no es algo nuevo. En la historia de la humanidad eso ya ha ido pasando. El punto es cuánto le creemos a esa inteligencia artificial o quién tiene el control de esa inteligencia artificial. Y hoy sabemos, para bien o para mal, que están en estas grandes empresas que ofrecen estos modelos de lenguaje con todas estas capacidades. ¿Sí? Bueno, Andrés, muchas gracias. No, al contrario. Andrés Díaz Pase en estas entrevistas del Eco de Tandil.